Bienvenidos al día 27 de la consagración al Inmaculado Corazón de María según el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Buenos días, Andrea Trujillo, Pablo Vivas y nuestro invitado de honor en el día de hoy, el Padre Fernando Echeverry. Padre Fernando, bienvenido a En la Iglesia, a Radio María y a la primera consagración al Inmaculado Corazón de María. Gracias por la invitación. Es un honor poder participar en este magnífico programa y sobre todo en esta bendición tan grande que vamos a recibir todos de nuestra Madre Santísima en esta consagración. Pablo Vivas, haznos la introducción y luego el Padre nos hace la oración para iniciar el día 27. Bueno, Rafael, muy contentos de poder estar hoy de nuevo en este día 27 de preparación y miras a la consagración que ya tendremos dentro de muy pocos días. Ya nos vamos aproximando hasta el final para consagrarnos o renovar la consagración, según sea el caso, en el día de Nuestra Señora de Lourdes. Bueno, hoy tenemos un tema bastante candente y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Porque hoy vamos a estar discerniendo, con la ayuda del Padre Fernando, que nos acompaña hoy, que es nuestro invitado de honor, un tema que siempre es un riesgo, es una tentación y está presente, querramos o no, está presente dentro de la iglesia y es justamente este tema de los falsos doctores, los falsos devotos a la Santísima Virgen, que persiguen sobre todo la devoción a la Virgen. La persiguen de una forma, la persiguen de otra, la condenan, la critican, buscan disminuirla, buscan marginalizarla. Incluso hoy en día pudiéramos decir que estos falsos doctores católicos, que es la expresión que va a usar el gran profeta de Montfort en estos numerales que vamos a estar examinando en este día de preparación, que son los numerales 64 al 67, pudiéramos entender que hoy está presente este mal espíritu, porque es un mal espíritu, en la persecución a las apariciones marianas. Ciertamente la Virgen sigue manifestándose, Dios es libre de manifestarse en personas a veces que son como los más insignificantes, gente pobre, y la Virgen sigue manifestándose. Bueno, de alguna forma esto sigue presentándose cuando se atacan, se persiguen muchas veces los mensajes y las apariciones de la Santa Madre. Me refiero a los verdaderos mensajes, me refiero a las verdaderas apariciones, porque hay las falsas también, por supuesto. Ya entraremos a examinar, ya usted se dará cuenta de lo que habla hoy, de las advertencias, de las santas advertencias y llamado de corrección también que nos hace el gran profeta San Luis María Griñón de Montfort. Le concederemos entonces la palabra al Padre Fernando para que nos haga la oración inicial de bendición para todos los que hoy estamos siguiendo este día de preparación. Padre Fernando. Bueno, y en este programa vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a Dios por la vida, por la familia, por nuestro trabajo. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que siempre y diariamente recibimos. Especialmente le damos gracias por habernos dado su Madre, nuestra Madre Santísima. Le pedimos protección especial, una bendición especial. Santísima Virgen María, te acudimos con gran humildad delante de ti para que intercedas por cada uno de nosotros. Obtén para nuestra nación y para el mundo y para nuestras familias y para nuestros seres queridos toda clase de protección y bendición. Consuela a todos los que están enfermos por la pandemia o por cualquier enfermedad. En estos tiempos de prueba, enséñanos a todos en la iglesia a amarte, a respetarte, a venerarte, a buscarte, a ser pacientes y amables en medio de tanto dolor y tanta tribulación por la que el mundo vive. Te pedimos nos consueles en medio de la aflicción y que nos dé la oportunidad de reconocerte como la Madre de Dios. Que las tentaciones de este mundo y todas aquellas personas que te ofenden, todas aquellas personas que te niegan, algún día tengan la oportunidad de convertirse, de cambiar. Danos albergue bajo el manto de tu protección, Virgen María. Ayúdanos siempre a conocer a tu Hijo Jesús y que todo lo que hagamos o digamos en el mundo sea para la gloria de tu Hijo y para que todo el mundo sepa que tú eres la Madre de todos los hombres. Eso, Señor, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Y eternamente. Amén. Bueno, muy bien, Andrea, por favor, haznos lectura formal del numeral 64 de la verdadera devoción dado a San Luis María Griñón de Montfort. ¿No será pues extraño y lamentable, amable maestro mío, al ver la ignorancia y oscuridad de todos los hombres respecto a tu Santísima Madre? No hablo tanto de los idólatras y paganos, no conociéndote a ti, tampoco a ella la conocen. Tampoco hablo de los herejes y cismáticos, separados de ti y de tu iglesia, no se preocupan de ser devotos de tu madre. Hablo, sí, de los católicos y aún de los doctores entre los católicos. Ellos hacen profesión de enseñar a otros la verdad, pero no te conocen ni a ti ni a tu Madre Santísima, sino de manera especulativa, árida, estéril e indiferente. Estos caballeros hablan solo rara vez de tu Santísima Madre y del culto que se le debe hacer. Tienen miedo, según dicen, a que se les deslice algún abuso y se te haga injuria al honrarla a ella demasiado. Si ven u oyen a algún devoto de María hablar con frecuencia de la devoción hacia esta Madre Santísima, con acento filial, eficaz y persuasivo, como de un medio sólido y sin ilusiones, de un camino corto y sin peligros, de una senda inmaculada y sin imperfecciones, y de un secreto maravilloso para encontrarte y amarte debidamente, gritan enseguida contra él, esgrimiendo mil argumentos falsos para probarle que no hay que hablar tanto de la Virgen, que hay grandes abusos en esta devoción y es preciso dedicarse a distribuirlos, que es mejor hablar de ti en vez de llevar a las gentes a la devoción a la Santísima Virgen, a quien ya aman lo suficiente. Si alguna vez se les oye hablar de la devoción a tu Santísima Madre, no es, sin embargo, para fundamentarla o inculcarla, sino para destruir sus posibles abusos. Mientras carecen de piedad y devoción tierna para contigo, porque no la tienen para con María. Consideran el rosario, el escapulario, la corona, 5 misterios, como devociones propias de mujercillas y personas ignorantes, que poco importan para la salvación. De suerte que si cae en sus manos algún devoto de la Santísima Virgen que reza el rosario o practica alguna devoción en su honor, no tardan en cambiarle el espíritu y el corazón, y le aconsejan que en lugar del rosario rece los 7 salmos penitenciales, y en vez de la devoción a la Santísima Virgen, le exhortan a la devoción a Jesucristo. Jesús mío amabilísimo, ¿tienen estos tu espíritu? ¿Te es grata su conducta? ¿Te agrada quien por temor a desagradarte no se esfuerza por honrar a tu madre? ¿Es la devoción a tu Santísima Madre obstáculo a la tuya? ¿Forma ella bando aparte? ¿Es por ventura una extraña que nada tiene que ver contigo? ¿Quién le agrada a ella? ¿Quién le agrada a ella te desagrada a ti? Consagrarse a ella y amarla será separarse o alejarse de ti. Palabra del Espíritu Santo dada a la Iglesia a través de San Luis María Griñón de Montfort. Padre Fernando, me quedaría con esta última conclusión, que en la medida que demos respuesta a cada una de esas preguntas, es todo lo que él denuncia a lo largo de este numeral, ¿no? ¿Tienen estos tu espíritu? Es la primera pregunta que hace. Realmente estas personas que atacan de esta forma, denigran de esta forma de la Santísima Virgen y de los fieles de la Santísima Virgen María, tienen el Espíritu de Cristo, le agrada a Cristo su conducta, este tema de te agrada quien por temor a desagradarte no se esfuerza por honrar a tu madre, estos escrúpulos, porque son los escrúpulos, de hecho son los otros escrupulosos que también irá a denunciar San Luis. Dicen que por honrar a la Virgen se está deshonrando a Cristo. Forman ella un bando aparte. Es por ventura la Virgen una persona extraña a Jesucristo. Quien le agrada a ella te desagrada a ti. Esa pregunta tan clara. Y por último, consagrarse a la Virgen y llamar a la Virgen, ¿será separarse y alejarse de Cristo, Padre? Yo creo que en todo esto, lo que hemos escuchado, hay una ignorancia religiosa impresionante en toda la iglesia y en todo el mundo.
Una de las grandes cosas que me gustaría rescatar es, por ejemplo, la formación que se hace en los seminarios. En los seminarios es donde los sacerdotes, los futuros sacerdotes deberían de recibir una formación mariana grandísima y a veces no lo hay. Tenemos un tratado que se llama Mariología, pero a veces es un poquito superficial. En algunas partes falta un poquito más de convicción y de formación acerca de la devoción a la Virgen María, del respeto a la Virgen María. Y ese es uno de los grandes vacíos. Por lo tanto, cuando un sacerdote llega a una parroquia y empieza un trabajo pastoral, es importante que dentro de ese trabajo pastoral la devoción a la Virgen María sea algo central también, porque desafortunadamente a veces los mismos sacerdotes a veces no tienen grandes celebraciones, no tienen grandes cultos, se centran solamente en la Eucaristía, se centran solamente en otros cultos muy diferentes y la Virgen María la dejan a un lado, la relegan y por eso hay tanta indiferencia en nosotros mismos como católicos. Y precisamente eso es como un llamado de atención a todos nosotros los sacerdotes para que empecemos a tener un culto muy, pero muy especial a la Virgen María. Un culto tan grande que hay que decirle a la gente que uno no puede amar a Jesucristo sin amar a su madre, porque entonces estaríamos excluyendo de nuestra fe católica algo tan central y fundamental como el amor a la Virgen María. Y por eso hoy es importante que nosotros podamos recuperar, rescatar y después poder sostener y promover todo este culto a la Virgen María que nos hace tanta falta. Y bueno, hablando de la ignorancia en este tema, es importante hablar de todas esas devociones que nosotros tenemos en el mundo y que todavía en nuestros mismos católicos hay una ignorancia muy, pero muy grande. Y en esa ignorancia tan grande, nosotros tenemos que señalar dónde está ese problema y tratar de educar a la gente, informarla. Estuve en Chicago en una parroquia, iba a hacer un retiro y entonces estaba el grupo de los guadalupanos, estaban organizando la fiesta y entonces cuando yo fui a invitarlos al retiro, entonces estas personas me dijeron, no, padre, nosotros no vamos a ese grupo porque nosotros tenemos nuestro propio grupo y nosotros solamente nos centramos en el amor y la alabanza a la Virgen María y no más. Y entonces yo le decía, pero ustedes son parte de esta parroquia, ¿por qué no van? No, porque ellos no son de los nuestros. Entonces en las mismas comunidades hay una gran ignorancia y una división que a veces entre los grupos es incoherente con lo que significa la iglesia y por eso es importante que todos los sacerdotes y todos los líderes de la iglesia podamos enfocarnos bien y poder poner los puntos sobre las IES, sobre lo que significa la verdadera y auténtica fe, la verdadera y auténtica devoción a la Virgen María. Por eso, inclusive, algunas de esas personas que tienen una devoción arraigada muy grande sobre la Virgen María, entonces son personas que también van a la misa de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Lourdes, solamente ese día porque tienen una devoción muy grande, pero el resto no vuelven a misa. Entonces, hay que tratar de formar a la gente en una verdadera devoción y respeto a nuestra Madre Santísima, sin olvidar que el centro es Jesucristo, y un amor tan grande a Jesucristo, sin olvidar que también la Virgen María hace parte de ese amor tan grande. Por eso hoy le vamos a pedir al Señor que nos ayude me acuerdo en una de las parroquias que yo estuve predicando alguna vez, dos señoras que se pusieron a discutir diciendo que la Virgen de Lourdes era muy milagrosa porque le sanó a su hijo. Y le dice la otra, pero la Virgen de Fátima es más milagrosa porque me sanó a mi abuela.
Y entonces, y hasta se iban a palabras. Y entonces le decía a la otra, es que usted no sabe que yo estuve allá y yo sentí el poder y esa presencia de la Virgen María. Y entonces, en esta situación, yo veo una ignorancia grandísima dentro de la iglesia. Dentro de la misma iglesia, nosotros tenemos que tratar de superar todas esas situaciones de dudas, de ignorancia que de pronto aparecen de una manera muy rutinaria y común en nuestra fe católica, en nuestras comunidades. Y también quería, con respecto a todo esto, es que dentro de la Iglesia Católica, de pronto hay muchos que no le dan un énfasis muy grande a de devoción a nuestra Madre Santísima en los grupos. Y por eso, empezando por nosotros los sacerdotes, tenemos que tratar de inculcar, primero tener ese convencimiento de que nosotros como sacerdotes somos aquellas personas que tenemos que liderar y pastorear a nuestras ovejas, pero tenemos que pastorearlas en ese amor tan grande a Dios y a su madre, porque no podemos separarlos. Ese es uno de los grandes déficits. Eso es como un divorcio. Eso es un divorcio que hay en nuestra fe acerca del amor a nuestra Madre Santísima. Y sabe otra cosa, que hablando de la ignorancia, yo estuve en Éfeso, donde Juan se llevó a la Virgen María a vivir después de la muerte de Jesús. Y allá está la casa de donde vivió Juan y María. Pero esa es una ignorancia que yo también tenía. Y yo creo que muchos católicos, pastores, todo el mundo lo tiene. Yo no sabía que los musulmanes le tienen un amor muy grande a la Virgen María. Y yo decía, y estos musulmanes, cuando estábamos allá celebrando la misa, estaba yo con un grupo celebrando, y yo veía una cantidad de musulmanes, y yo decía, estos son de otra religión cristiana. Y me decía, no, ellos son musulmanes. Yo, musulmanes. Pero ¿cómo los musulmanes vienen a un lugar cristiano? Y me puse a investigar el Corán. Y me llevo la sorpresa de que en la creencia musulmana María es sin duda una de las figuras más importantes en la religión de los musulmanes. Y yo cuando escuché todo esto y cuando empecé a leer un poquito, yo decía, wow, o sea que estos musulmanes que no son cristianos aman más a María que nosotros mismos. Y yo casi que me escandalizaba. Y yo decía, me daba hasta golpes de pecho. Yo decía, eso es increíble. Y les voy a leer algo que me llamó la atención, para que veamos esa ignorancia tan grande que tenemos y cómo es necesario conocer otras culturas y religiones para poder amar más a María. Dice el Corán que María es ante todo la única mujer cuyo primer nombre se menciona explícitamente en el libro de Dios, que para ellos es el Corán, sabiendo que la cita del primer nombre de un ser humano, hombre o mujer, que no sea profeta, es algo extremadamente raro en el libro del Corán. Y por eso el Corán dedica a la Virgen María con detalles históricos, hasta de sus abuelos hablan en el libro del Corán. Y dice el libro del Corán que María fue una mujer inteligente, piadosa, casta, dedicada a la oración de Dios, glorificada desde su temprana edad. Y el Corán una y otra vez llama a María veraz, devota, una persona purificada y elegida por encima de todas las mujeres. Y yo decía, wow, si en este libro, que no es de los católicos, hablan de la Virgen María, ¿cómo nosotros, cristianos, no vamos a poder contemplar, admirar, venerar, respetar, honrar, amar a nuestra Madre Santísima? Y es allí, en Éfeso, en Turquía, donde la Virgen María vivió con el apóstol San Juan después de dejar Jerusalén a causa de la persecución. Aquí es donde tuvo el lugar de la asunción de María. Y por eso esta casa para los musulmanes es sagrada. Y por eso ellos van en peregrinación a este lugar, como los cristianos, los católicos, todos a honrar a María. Y por eso hoy yo apuesto que muchísimas personas que están viendo este programa también vivían en la ignorancia de que los musulmanes aman tanto a María como nosotros. Y en cada mezquita, escuchen, en cada mezquita de los musulmanes en todo el mundo, la parte este, en el muro del este de cada mezquita,
está dedicado a la Virgen María y hay pinturas en honor a la Virgen María. Por eso hoy yo me siento gratamente sorprendido de esta devoción que tienen los musulmanes y me siento un poquito avergonzado, triste. Y también se llama la atención para todos nosotros los católicos de saber que los musulmanes que no conocemos sino de pronto por violentos, etcétera, etcétera, ellos tienen un amor tan especial a la Virgen María. Y yo estuve allá en Éfeso y en muchas partes, y esas personas inclinaban sus cabezas frente a la imagen de la Virgen María y hacían sus oraciones en su idioma. Le prendían velas también. Y yo decía, esa es una ignorancia que tenemos todos, pero gracias a Dios cuando tú sales, conoces, compartes, lees, entonces te enamoras más de la Virgen María. Y otro caso contrario, los cristianos, los que se declaran cristianos, tienen una ignorancia tan grande que es vergonzoso. Estuve, bueno, la fundación que yo realicé hace ya 21 años, Fundepan Nueva York, entregando casas en muchas partes del mundo. Estuvimos en Guatemala, entregamos las casas y nos fuimos a conocer la ciudad de Guatemala y algunos pueblos. Y en uno de esos pueblos había como una manifestación de, no sé si eran evangélicos, testigos de, no testigos de Jehová, la luz del Protestantes, mundo. padre. ¿Cómo? Protestantes. Sí, protestante, no sé qué denominación era, pero igual, luz del mundo, no sé qué denominación era. ¿Y sabe cuál era el tópico de la predicación de esas personas? Le gritaban, no voy a decir la palabra porque mi boca se llenaría de infección si digo esa palabra, pero le decían unas cosas feísimas a la Virgen María. Y le gritaban a la gente que por qué le tienen culto a esa mujer y empezaban a hablar malísimo. Y entonces yo no me aguanté, yo iba sin cuello eclesiástico y entonces me acerqué a uno de ellos y le dije, oiga, ¿y ustedes de qué están hablando? No, mire, nosotros estamos predicando la palabra de Dios, Cristo ya viene, etcétera, etcétera. Y yo dije, pero ustedes están hablando como de la Virgen María, ¿por qué hablan de la Virgen María? No, porque mire que los católicos le tienen un culto muy grande y ella no es nada. Yo, ¿cómo que ella no es nada? Le dije yo. Y entonces me dice, ¿y usted quién es? No, yo soy una persona que estoy pasando por aquí, pero estoy muy curioso de saber por qué están hablando mal de esa mujer que ustedes llaman María. Y me dice, nosotros estamos hablando mal porque el único que hay que honrar es a Dios, hay que darle culto a Dios, Jesús es el que salva, nadie más, ¿y por qué María? ¿Y por qué esa devoción? Y entonces yo le pregunté, yo te hago una pregunta, ¿Jesús es Dios? Y entonces ellos me dijeron, claro, Él es nuestro Salvador, nuestro Dios y Señor. Y yo les dije, ok, ¿y quién parió a Jesús? ¿Quién le dio la vida a Jesús? ¿Cómo se llama su madre? Y el Señor era, sí, ella se llama María. Y yo, pero ¿por qué si la madre de Jesús, que es Dios y Salvador, es María, ustedes por qué están hablando mal de su madre? Eso es increíble. Yo no puedo creer que ustedes estén hablando bien de que Cristo es Dios Salvador y le digan que María es una sinvergüenza y están hablando mal de ella. Eso es increíble. Eso es una blasfemia. Ustedes no tienen perdón de Dios. ¿Qué clase de cristianos son ustedes? ¿Pero quién es usted? Le dije, yo soy sacerdote. Y al ver esto no podía callarme frente a la infamia, injusticia y blasfemia que ustedes están haciendo. Yo creo que si Cristo estuviera aquí en este momento, les lanzaría quién sabe qué clase de castigo a ustedes. Pero es tan grande el amor de Dios que no les hace nada. Pero algún día ustedes van a pagar semejante pecado, semejante blasfemia, porque esa es una de las cosas más incomprensibles, que los cristianos amemos tanto a Dios, a Jesucristo, y no le rindamos culto a su madre. Por eso esto de hablar de la ignorancia de aquellos que no conocen a María debería de ser un tema que se pueda trabajar, predicar en todas las esferas, en todo el mundo católico para que despertemos prácticamente, porque esto es como una pandemia. Esa ignorancia religiosa frente a la Virgen María es como una pandemia y eso tenemos de alguna manera que subsanarlo
con reconciliación, con volver a las raíces cristianas católicas y al culto, al verdadero culto, como nos lo habla nuestro profeta. Por eso me siento muy honrado y muy contento de poder participar, de dar este mensaje a todos nosotros para que nos liberemos de esa indiferencia religiosa que está tan marcada en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Y ojalá y todos los sacerdotes, todos los líderes, todas las personas que trabajan en la parroquia, empecemos a crear otra vez dentro de nuestro plan de pastoral en la diócesis, en la parroquia, ese culto tan especial que necesita la Virgen María dentro de nuestras comunidades. Padre Fernando, yo quiero agregar dos cositas a sus comentarios muy acertados. Una es con respecto a lo que el Corán dice y lo que representa la Santísima Virgen para los musulmanes. En el Corán solo se nombran dos mujeres. Una es Fátima, la hija del profeta, y otra es la Santísima Virgen María, a quienes tienen como modelo de mujer para todas las mujeres musulmanas. Y en la sura es la única mujer que tiene un capítulo, en el Corán se llama sura, que lleva el nombre de Mariam, de María. Y es un gran honor el que le hacen. Y la gran diferencia de los musulmanes con los católicos es que la doctrina musulmana invita a la violencia, pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la no violencia. Y ellos son capaces de cortarle el cuello a quien ofenda a María. Nosotros no lo haremos, nosotros elevaremos nuestras plegarias y lo hacemos y lo hemos hecho en varias oportunidades en esta consagración, pidiendo la oración de todos los que nos siguen y de todo aquel que en un futuro escuche este programa, eleve por favor una oración invocando el poder de la Santísima Trinidad y sobre todo el del Espíritu Santo para que toque los corazones y abra la conciencia y destierre de esos corazones el odio demoníaco que sienten por María. Porque quien se beneficia de este odio y de querer manchar la inmaculada imagen de la Santísima Virgen es la serpiente antigua, el dragón del Apocalipsis, que no es otro que Satanás, y que ya en Génesis 3:15 está anunciada y profetizada la enemistad entre la serpiente, el dragón, Satán y la mujer. Y es esa mujer nuestra madre. Así que oremos por todos aquellos que siendo instrumentos del demonio atacan de manera violenta, grosera y rapaz el nombre de la Santísima Virgen María. Y el otro punto que quiero agregar a esta intervención suya, Padre Fernando, que de maravilla, es que el único signo que hay en el Antiguo Testamento para reconocer al Mesías es la virginidad de la Santísima Virgen. Y es cuando en Isaías 7:14 se le pregunta al profeta por qué señal nos va a dar Yahvé para nosotros reconocerlo. El profeta Isaías se niega y llama, prácticamente insulta al pueblo, pero Yahvé interviene y le dice, sí, le voy a dar un signo. Y ese signo es que una virgen, primero quedará embarazada. La virgen quedará embarazada. El segundo punto de este gran milagro o signo es que dará a luz, lo cual es lo que enseña la Santísima Iglesia Católica, de que la Madre de Dios María es virgen antes, durante y después del parto. La virginidad de María. Si nosotros negamos que María es virgen, no podemos decir que Jesucristo es el Señor y es el Mesías, porque no se cumple el milagro. Las condiciones del milagro es que quedará embarazada la Virgen, dará a luz la Virgen. ¿Cómo fue? No me lo pregunten. Cuando llegues a la presencia del Señor, hazle la pregunta al Señor. ¿Cómo fue que María quedó embarazada? Nos los explican. ¿Cómo dio a luz? No nos los dice el Evangelio. Pero hazle la pregunta cuando llegues a su presencia. Y otra cosa importante que hay que resaltar en esta ignorancia religiosa en la que el mundo está viviendo y todo esto católico, es ese anuncio del ángel.
No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. La criatura que van a ser es obra del Espíritu Santo. Y después, más adelante, bienaventurada te llamarán todas las generaciones. Bienaventurada te llamarán todas las generaciones. Y yo no sé por qué nuestros hermanos y nosotros los católicos no la llamamos bienaventurada. Un día yo estaba haciendo una predicación y yo le decía a la gente, la Virgen María, cuando rezamos, llena de gracia. Estaba escuchando el comentario de algún teólogo y decía en el libro, María no es llena de gracia, sino hecha de gracia. Y es precisamente la grandeza de esa madre, de ese modelo de mujer que es fuente de salvación también para todos los que creen en Cristo. El amor a María es fundamental. Y por eso todo lo que tú estabas diciendo, todo lo que nosotros debemos de reflexionar acerca del amor y la confianza que le debemos de tener a María, es precisamente eso, que cuando vamos a ser juzgados, nosotros también vamos a recibir ese premio castigo también por el amor a María. Y por eso es una bendición muy grande poder compartir con todos ustedes esta enseñanza para que volvamos a recapitular, a conocer, a llenarnos de toda esa fe cristiana, de esa fe católica, y para que cada uno de nosotros no seamos señalados como aquellos herejes, como aquellas personas que ignoraron dentro de su religión y su fe el amor a nuestra Madre Santísima. Ahora, y ahí hay un punto también que me llama mucho la atención, y es que está dirigido pues a nosotros los católicos. Usted le hizo un llamado muy acertado a los sacerdotes para que ayuden a su feligresía a salir de esa ignorancia. Pero yo diría que después de estos 27 días de consagración, estamos con un deber, y es ese deber de salir a defender no solo a nuestra madre en situaciones como las que usted nos contaba, sino a dar a conocer ese amor tan grande, a dar a conocer esa misericordia que ha tenido Dios en darnos semejante mamá, con un amor como el de Él. Es casi que la función de Él con su mamá en todo momento. Entonces, esa pregunta que hace San Luis María de ¿te agrada te agrada esa persona que ama a María? Por supuesto que le agrada. Es la mamá. ¿A quién nos gusta que nos hablen más de nuestra mamá? A nadie. Y aquí estaba yo reflexionando en el mismo llamado que la misma Virgen María hizo en Fátima, en su aparición, que es una de las apariciones aprobadas por la misma Iglesia Católica. Y eso quiere decir que si en esa aparición ella dijo algo, eso está aprobado. No es solamente se apareció acá y el santuario está acá y qué lindo lugar. No, no, no. Todo el mensaje de Fátima y todo lo que pasó alrededor de eso y su mensaje es realmente lo que importa, es la punta de la lanza que nos tiene que llegar a nuestro corazón. Y en uno de sus mensajes ella misma pide, necesito que repares mi corazón. Ella pide los primeros sábados de reparación, primeros sábados de mes, en reparación a los ultrajes de su Inmaculado Corazón. Pienso que como parte de las prácticas que debemos hacer una vez ya estemos consagrados y empezarlo desde ya, quien no lo haya hecho, es esto: el rosario de los primeros sábados de mes, meditación de 15 minutos de los misterios, estar confesados e ir a la Eucaristía y ofrecerlo en reparación a los ultrajes al Inmaculado Corazón de María, que son los ultrajes que nosotros mismos los católicos estamos haciendo, y ni hablar de lo que venimos hablando de otras denominaciones, sectas que no la conocen. Yo creo que lo que estás diciendo es muy importante y es un llamado para todos los sacerdotes, todos nosotros, todos, me incluyo yo, todos nosotros
deberíamos de hacer un examen de conciencia, porque hay un déficit muy grande de todos los católicos frente a la devoción a nuestra Madre Santísima. Empezando por nosotros los sacerdotes, porque nosotros como sacerdotes tenemos que promocionar esta devoción y cuando los sacerdotes hablamos, inculcamos, promovemos, la gente nos sigue. Y qué bonito sería, porque hay un vacío muy grande en nuestras iglesias, en ese culto mariano, en esa devoción mariana, pero grande, es inmenso. Y por eso la invitación es para que así como tenemos exposición del Santísimo, como tenemos misas de sanación, como tenemos, etcétera, tantas cosas, también los sacerdotes, por ejemplo, que antes de la misa, esa es una idea, tanto para ilustrar, invitar a todos los sacerdotes que nos están viendo, que si de pronto no tienen mucho tiempo porque hay muchas cosas, antes de la misa, media hora antes, que se le diga a la gente, o 15 o 20 minutos antes, que recen el rosario mientras está llegando la gente, porque la gente cuando está llegando a la iglesia, ¿qué hace? Es empezar a hablar, a chismosear, a contar historias, a hablar inclusive por teléfono dentro de la misma iglesia, y estamos perdiendo ese tiempo valioso. Y sería importante que de pronto ustedes todos tuviéramos esa oportunidad de al menos mencionar el nombre de María antes de la Santa Misa. Y sería muy interesante, además de tener grupos marianos, etcétera, etcétera, inculcar el rezo a nuestra Madre Santísima, el conocimiento de nuestra Madre Santísima, todas esas oraciones de reparación, como está diciendo, precisamente porque muchos de nosotros ni siquiera, pero ni siquiera en el día, invocamos a nuestra Madre Santísima. Tiempo se nos agota y le quería dar 5 minutos a Pablo para que cierre este programa del día 27 y luego el padre Fernando nos hace la oración final. Gracias, Rafa. Bueno, ¿qué puedo yo agregar ya después de todo lo que ustedes han dicho? Amén. Es así. Es grave ofender a nuestra Santísima Madre, perseguirle en todas las formas y maneras en que se le puede perseguir, en su doctrina, en su revelación, en su manifestación, en el rol, en el envío, en la condición que Dios le ha dado, en la gloria que Dios le ha dado, porque Dios le ha dado un nivel de gloria dado por Dios Padre a la Virgen también. O sea, se termina insultando y ofendiendo a la misma gloria de Dios, nada más y nada menos. Y también en la persona de los fieles que aman, sirven a la Santísima Virgen María. Es un pecado grave, muy grave, y que, como decía muy bien Andrea, demanda reparación. No en balde, como dijo Andrea, la Virgen viene a decirnos en Fátima, habla de 7 lanzas que traspasan su corazón inmaculado. Son muchas más, pero se resumen, se condensan en 7 lanzas que hieren terriblemente el Inmaculado Corazón, y es urgente, importa, necesidad urgente, reparar al Inmaculado Corazón de María por los desprecios, ultrajes, infamias, calumnias, improperios, vilipendios que se cometen contra el Santísimo e Inmaculado Corazón de la Santísima Madre. Debo decir, y voy a leer el numeral 66, que forma parte del estudio de la preparación de hoy para la consagración, y observemos bien esta gravísima advertencia. O sea, no es un juego, hermanos. Quien se mete con la Santísima Virgen, le mete el dedo a Dios en el ojo. Ojo con esto. Quien se mete con la Santísima Virgen, le mete el dedo a Dios en el ojo, hermano. O sea, para que entendamos bien. Y imaginémonos también, por otro lado, hagamos un contraste rápido antes de leer este numeral 66. Cuando en el del profeta Ezequías nos habla de que nosotros, el pueblo de Dios, es la niña de los ojos del Señor. ¡Ay del que toca la niña de los ojos del Señor!, dice el profeta Ezequías. Entonces uno se pregunta, si esa afirmación la hace el profeta,
en relación al pueblo que es pecador. Todos somos pecadores. Y uno dice, bueno, si el profeta tomado por el Espíritu de Dios dice, advierte, ay de aquel que toca la niña de los ojos del Señor, de los ojos de Dios, que es precisamente Israel. Nosotros somos el nuevo Israel. ¿Cuánto más la Madre de Dios? Porque la Madre de Dios no solo es la niña de los ojos de Dios, es la Madre de Dios, hermano. ¿Cuánto más? Entonces veamos lo que dice el numeral 66. Y, como si no hubiera dicho nada en honor de tu Santísima Madre, concédeme la gracia de alabarla dignamente. Esto se refiere al rosario. Por excelencia alabamos con dignidad a la Virgen, especialmente en el rosario. A pesar de sus enemigos, los enemigos de la Virgen, y aquí agrega, que son los tuyos. Todo aquel que se constituye en enemigo de la Virgen, que persigue a la Virgen, desprecia a la Virgen, vilipendia a la Virgen, insulta a la Virgen, denigra a la Virgen, la Madre de Dios, vilipendia a la Virgen, pone sus labios contra la Santísima Madre de Dios, dice el profeta San Luis María Griñón de Montfort, y discúlpeme que levante el tono, mi hermano, discúlpeme usted, pero después va a entender por qué lo estoy levantando. Se constituye en enemigo de Dios. Se vuelve enemigo de Dios. Y entonces agrega el profeta. Y a pesar de todos sus enemigos que son los tuyos, y gritarles a voz en cuello. Por eso levanté mi voz hace un instante. Gritarles a voz en cuello con todos los santos de la tierra y del cielo. Esta advertencia: no espere alcanzar misericordia de Dios quien ofenda a su Madre bendita. Palabra del Espíritu Santo dada a la Iglesia a través del profeta San Luis María Griñón de Montfort. Aquí lo voy a colocar en pantalla. Aquí está. No son palabras mías. Lo dice el Espíritu Santo, hermano. No es este servidor. Lo dice el Espíritu Santo. Con razón la Virgen en Fátima dijo, miren, esto está tan grave, las ofensas que se cometen a mí son tan graves que por eso les mostré el infierno a los pastorcitos y les dije que como no había reparación, como nadie se ofrecía a orar, reparar y hacer penitencia por ellos, muchos iban a ese horrible e infernal lugar y los pastorcitos se horrorizaron al ver el dantesco infierno. Claro, por razón la Virgen dijo, es necesario reparar mi Inmaculado Corazón porque muchos se van al infierno y es necesario que entonces reparen para que esos pecadores ofensores de mi Inmaculado Corazón, agraviadores de mi Inmaculado Corazón, no se vayan al infierno. Padre Fernando, su oración final para cerrar este día 27. Bueno, yo creo que no hay oración más bonita a la Virgen María que el Ave María. Vamos a hacer el Ave María, pero lo vamos a hacer sin pensar en absolutamente nada, poniendo atención a cada palabra pronunciada, y que a través de esta oración todos los que nos están viendo reciban una bendición muy grande, y aquellos que no tienen un amor muy grande empiecen a recuperar esa gracia, y si han ofendido a María pidan perdón, porque nunca es tarde. Dios es misericordioso, y cuando uno se arrepiente el perdón llega. Por eso que a través de este programa todos nosotros empecemos a tener un amor muy grande a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios y de nuestra Madre Santísima acompañe a todos ustedes
para que hoy empecemos a vivir una vida cristiana sin ignorancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Amén.